Muy buenas noches, que Dios les bendiga, qué gusto que puedan acompañarnos en esta noche, como lo haremos cada viernes y como lo haremos también cada martes. Los viernes a las 8:30 de la noche y los martes a las 10 de la mañana tendremos este espacio, un espacio para aprender acerca de la Biblia. Este espacio que usted ha dedicado y con el que nos hace el favor de acompañarnos, hemos decidido nombrarlo Conoce profundamente la Biblia. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos un tiempo, será quizá alrededor de una hora, donde vamos a estudiar cada día un aspecto importante acerca de la palabra de Dios. Vamos a estudiar de manera más profunda la palabra de Dios para que usted y los suyos puedan comprender mejor la palabra, para que usted tenga herramientas para poder compartirla. Este tiempo vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento. Vamos a darnos el espacio de poder estudiar de manera profunda no solo el texto, sino vamos a estudiar el contexto, es decir, lo que sucede alrededor cuando se escribió el pasaje bíblico, en este caso los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Vamos a internarnos en las historias que se dan alrededor de aquellas personas que escribieron la palabra de Dios, en el por qué lo escribieron, qué estaba pasando en sus vidas, a su alrededor. Vamos a ir estudiando todo esto para que usted, cuando lea la palabra de Dios, pueda comprenderla de una mejor manera y tenga herramientas para poder compartirla. Si usted es líder en su iglesia, si usted comparte la palabra de Dios con su familia, si usted es una persona que estudia la Biblia porque quiere conocer más acerca de Dios, o simplemente tiene dudas acerca de lo que está escrito, acerca de lo que Dios dice para usted, para los suyos, simplemente es un lector con preguntas, este es un tiempo adecuado para usted. Hemos reservado este espacio para profundizar. Conoce profundamente la Biblia. Así que vamos a iniciar con una introducción y con un tiempo estudiando el Antiguo Testamento. Yo quiero invitarte a que antes de que hagamos esto, me acompañes en una oración. Le pidamos a Dios dirección, sabiduría, y si tú quieres hacerlo, puedes compartir también esta transmisión con aquellas personas que te importan. Sé que será de bendición. Este es un tiempo donde vamos a estudiar profundamente la palabra de Dios. Señor, esta noche te damos muchas gracias, porque eres tú el que nos guías, el que nos instruyes. Eres tú el que nos permites conocer, Señor, tus profundidades, tu presencia, tu amor. Tú, Señor, te mostraste a través de la Biblia y nos has dejado un mensaje para que nosotros podamos crecer, aprender, ser mejores y encontrarte a ti, encontrar la vida. Por favor, permítenos comprender tu palabra, profundizar en ella, aprender todo lo que tú has reservado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos disponemos con alegría y con un corazón honesto, sincero, curioso y dispuesto para aprender de ti. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a trabajar no solo con el Antiguo Testamento. Quiero que usted comprenda cuál va a ser la postura de esta materia, si queremos verlo así, que vamos a estudiar en este tiempo. Se trata de todo lo que gira alrededor del Antiguo Testamento. Se trata de la base, el Antiguo Testamento es la base de todos los mensajes del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, es decir, los evangelios, las cartas, todo esto, no tendría un soporte si no estuviera todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Es un complemento muy, muy importante. Si no se conoce el Antiguo Testamento, no se puede entender el Nuevo Testamento. Por eso mucha gente cuando lee, por ejemplo, Apocalipsis, se asusta porque encuentra en Apocalipsis la visión de Juan acerca de un mar de cristal, o cuando se ven los 24 ancianos. Si una persona no conoce lo que el Antiguo Testamento enseña, las costumbres, las ideas que manejaban los judíos, entonces no va a poder comprender el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante, porque el mensaje del Nuevo Testamento depende en mucho del Antiguo Testamento. Un dato curioso que usted a lo mejor, no lo sé si ya lo ha reflexionado, es que el Antiguo Testamento es la Biblia que Jesús y los discípulos utilizaron para predicar. En el tiempo de Jesús y los discípulos no había la Biblia completa, no se había todavía estructurado. Así que para ellos, las herramientas con las cuales predicaron las buenas nuevas de salvación, con las cuales ellos se apoyaron para predicar el Evangelio, era el Antiguo Testamento. Fíjese qué importante. Por eso nosotros vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Independientemente de la importancia de la relación
que tienen los dos testamentos, cada uno tiene un mensaje que debe ser rescatado, pues tiene parte de la revelación de Dios. Vamos a estudiar algunos términos para entrar al libro de Génesis, y yo quiero invitarte a que estos primeros 15 minutos que vamos a estudiar estos términos, tú tengas a la mano una hoja, una libreta que dediques para este tiempo, que tengas tu celular si quieres, notas específicas, donde tú dediques este espacio para ir apuntando estas cosas que son importantes y que sé que te van a bendecir y que van a ser una herramienta para tu vida. Así que por favor, si lo tienes a la mano, una hoja, una libreta, algo donde puedas apuntar será muy importante. Primer término que vamos a estudiar, revelación. ¿Qué significa revelación? Revelación es dar a conocer, destapar. Algo está oculto y de pronto es revelado, se muestra. Este término es muy importante porque eso es lo que Dios hace en la palabra. Eso es lo que Dios hace en el Antiguo Testamento. Inicia un proceso de autorrevelación. Dios se muestra. ¿Por qué se muestra? Bueno, se muestra porque quiere. Se revela porque Él quiere. Dios es un ser desconocido para muchas personas, pero hasta que Él decide mostrarse en su palabra, es que nosotros empezamos a conocer quién es Dios, de qué se trata, cuál es la historia de la salvación, del amor de Dios, de lo que Dios está planeando para nosotros. Lo conocemos a través de la Biblia. Fíjese, Dios se revela porque quiere. ¿Por qué se revela Dios? Porque busca una relación con el hombre. Esto es muy importante. Dios no se revela de una manera que simplemente se dio, no fue una casualidad. Dios se revela intencionalmente para que usted y yo podamos conocerlo porque busca una relación con el ser humano. Esta es la base de todas las verdades bíblicas. Dios está buscando una relación con el ser humano a través de toda la Biblia, no solamente a través de Génesis, de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de todos los libros de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento. Dios está buscando una relación con el ser humano. No es una casualidad que usted esté conectado en este tiempo para estudiar esto. Es una realidad que Dios sigue buscando al ser humano, una relación con él. Dios se quiere relacionar con el hombre. Dios no se revela, es tan sabio que no se revela de golpe. Dios es sabio y prudente. Dios no rompe la historia. Quiero que tú analices esto conmigo. Fíjate qué interesante es esto que quiero platicarte. Y quiero invitarte a que si tienes alguna pregunta de lo que estamos hablando, me la hagas por favor en los comentarios. Al final voy a dar un espacio para responder las preguntas. Así que si es una pregunta del tema, la vamos a responder hoy mismo. Si no lo fuera, entonces en la medida que vayamos avanzando, responderé las preguntas que tengan que ver con el tema en cuestión. Así que si tienes una pregunta, vela apuntando y al final te voy a invitar a que la hagas para que podamos dialogar y responder esas preguntas. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué decimos que Dios se revela de una manera paulatina y no rompe la historia? Imagínate que tienes un niño de 4 años y al niño de 4 años, como a la edad que tiene mi hijo, tú quieres explicarle acerca de la física. Entonces el niño va a tener muchas preguntas. No va a poder comprender términos básicos de física, porque el niño aún no sabe leer quizá, el niño aún no comprende cuestiones de matemáticas, aún no comprende cuestiones de lógica, aún no comprende ciertos elementos que son indispensables para que él pueda llegar a comprender cosas más complicadas. El niño tiene que aprender primero cosas más sencillas y poco a poco va a ir aprendiendo hasta llegar el grado en que él pueda comprender la terminología, que él pueda comprender la lógica de lo que tú quieres explicarle. Esto es muy importante cuando estudiamos la Biblia, porque Dios se da su tiempo para revelarse poco a poco al ser humano. Hay una parte en los evangelios donde dice, y llegado el tiempo, esta expresión es muy importante, porque Dios muestra su propósito gradualmente, en el tiempo adecuado. Él conoce cuándo es el tiempo adecuado para mostrarse, para revelarse al ser humano. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios se va revelando de menos a más, de menos a más. A esto se le llama revelación progresiva. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la primera parte de la revelación de Dios. Por ejemplo, los profetas escriben pensando en su tiempo.
No están escribiendo pensando en el futuro. Están recibiendo lo que Dios les dio en base a una experiencia que estaban viviendo en ese tiempo específico. Es el Espíritu Santo el que después nos permite aplicar eso que se vivió en el pasado a un presente. Sin embargo, en el momento específico de la historia, en que Dios da una palabra, las personas lo aplican para su tiempo y esa palabra es tan real y tan profunda que podemos usarla para nuestro tiempo, y eso es correcto. Sin embargo, la palabra se dio en un tiempo histórico específico, con una problemática específica que estaban viviendo las personas de aquella época. ¿Por qué tenemos que comprender esto? Bueno, porque Dios permite que se empiece a dar esta revelación de parte de Él, no de pronto, sino de una manera paso a paso. ¿Por qué? Es importante comprender esto. Bueno, hay personas que piensan que en el Antiguo Testamento hay un Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento. Estas cuestiones son importantísimas que tú las comprendas antes de que entremos a Génesis. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Hay personas que dicen, pero si es el mismo Dios, ¿por qué acá en el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a estudiar, hay muerte, hay genocidios, hay violaciones, hay órdenes que parecieran que son asesina, mata, termina con ciertas cosas, hay unos castigos tan severos, y en el Nuevo Testamento pareciera que hay una cuestión diferente? ¿Qué es lo que está pasando? Algunas personas tienen la idea de que hay un Dios diferente, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Hay gente que piensa y bueno, hay muchas teorías que el tiempo no nos daría para poder explicarlas, pero quiero que usted comprenda esto. El asunto de la revelación progresiva implica que si estamos en el inicio de la humanidad, Dios empieza a revelarse poco a poco y no revela sus planes de golpe porque la gente, la humanidad, no podría entenderlo. Es como el ejemplo que di del niño que tú le pides que enceste un balón en el cesto de básquetbol, en la canasta de básquetbol, pero el niño aún no sabe caminar, aún no tiene fuerza con sus brazos para impulsarlo. Es lo mismo que sucede en la humanidad. En el principio de la humanidad está en una etapa donde apenas está aprendiendo lo que significa estar en comunidad, apenas está aprendiendo sus primeros pasos. Los seres humanos están dando los primeros pasos para encaminarse a lo que es una sociedad. Así que Dios va poco a poco revelando sus planes en la medida que ellos van aprendiendo. Es como si tuviéramos una sociedad bebé. Y entonces Dios poco a poco les va mostrando sus planes. Por eso, en un principio, Dios actúa de manera diferente y se revela de manera diferente a la humanidad. Por eso los tratos de Dios son distintos. Es como cuando tú eres papá, si queremos verlo de esta manera para poder comprender esto que te estoy diciendo. Tú eres papá y tienes un niño de 2 años. Tú no le dices a tu niño de 2 años, te pones a dialogar con él para decirle que se espere hasta que el semáforo cambie de color para que él pueda pasar. Porque a lo mejor aún no sabe los colores. Tú lo que haces es que lo tomas de la mano y le dices, no, aún no vas a pasar. Entonces el niño querrá pasar, a lo mejor está dando sus pasos, quiere correr al otro lado, pero tú no se lo vas a permitir, porque está en una etapa donde todavía no comprende muchas cosas. Si ese niño a lo mejor salta y llora ahí, tú comprendes que todavía está pequeño y hay ciertas cosas que vas a tolerar por su edad, que vas a comprender en base a su edad, y por eso vas a tolerarlo, vas a tratarlo de manera distinta que si fuera un adulto, que si fuera una persona de 25 años. O sea, tú no le puedes agarrar la mano y decirle, no vas a pasar. Seguramente le vas a explicar, seguramente le vas a decir, el semáforo debe estar en verde para que puedas pasar. Fíjate que no venga carro, a lo mejor ni tengas que explicar muchas cosas. La humanidad en el principio, en el Antiguo Testamento, estaba en una etapa tan infantil que aún no conocía y no entendía muchas cosas. Por eso es que Dios se va revelando poco a poco. Entendemos que la revelación máxima de Dios se da en Cristo, y esa se da hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Dios empieza, escucha esto, a sentar las bases de la historia de una salvación, de una historia de amor, de una historia donde Él se muestra a nosotros, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde se completa esa revelación de Dios, y Jesús llega a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero esto lo llega a decir porque ya llegamos hasta esa etapa histórica.
donde la humanidad estaba preparada para comprender quién era Jesús y quién era el Padre. En estos primeros instantes, no. Recuerda que estamos hablando entonces de los primeros pasos de la humanidad. Cuando empezamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, estamos dando pasos. Así que vamos comprendiendo esta parte, vamos entendiendo esta circunstancia antes de leer el Antiguo Testamento. Hay otra cosa importante. Te decía, elementos importantes que tenemos que comprender. El primer elemento, ya dijimos, es revelación. Revelación es Dios mostrándose a sí mismo. Dios se revela. La segunda cosa es que la revelación de Dios es una revelación progresiva. Paso a paso se va mostrando a la humanidad. La tercera cosa que nosotros tenemos que analizar es esto. Dios ahora ya no se revela. Dios ya se reveló en Cristo. Lo que Dios hace ahora es que nos ilumina a través de su Espíritu Santo para poder comprender su revelación. Ya no hay nueva revelación. Ya lo que Dios dio, lo dio y está en su palabra escrita. Y cuando nosotros lo leemos, es que lo que pasa es que el Espíritu de Dios nos ilumina y podemos comprender su palabra. Es cuando podemos llorar, cuando estamos pasando por una situación a lo mejor difícil, complicada. Leemos la palabra de Dios y encontramos ahí vida. Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos animados. Pero esto es porque Dios está permitiéndonos comprender su palabra a través de la iluminación. Es diferente. Dios ya no se revela. Ahora, Dios se reveló a través de su palabra. Se reveló de esta forma. Quiero que tú analices estos elementos porque estoy dándote elementos importantes para este estudio que vamos a estar haciendo. Dos elementos importantes. El primero son las obras de revelación y el segundo son las palabras de revelación. Estas dos cosas, las obras de revelación y las palabras de revelación, forman la historia de la revelación. Otra vez, obra de revelación, palabra de revelación, forman la historia de la revelación. Te explico rápido. Las obras de revelación es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la conquista de Canaán, la muerte de Absalón, el exilio a Babilonia, elementos históricos importantes, la conquista de Jericó, por ejemplo. Todo eso son obras de revelación, pero cuando se completan con una palabra de parte de Dios, como por ejemplo, Josué está antes de cruzar el río Jordán y Dios se le presenta y Dios habla con él y le da una palabra. Fíjate, hay un elemento histórico, está en un momento, en una circunstancia, en una situación a lo mejor de desesperación, de angustia, de no saber qué es lo que sigue, y Dios se muestra y le da una palabra que le explica, que le orienta, que le guía. Cuando tenemos estos dos elementos, la historia y la intervención de Dios a través de una palabra, tenemos algo que se llama historia de la revelación. Dios permite que haya un diluvio, Dios interviene y le explica a Noé. El diluvio es por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces se completa la historia de la revelación. Y a través de eso, nosotros vamos comprendiendo el carácter de Dios. Dios empieza a mostrar. ¿Por qué Dios permite que haya un diluvio? ¿Por qué Dios permite que las lenguas se confundan en Babel, por ejemplo? ¿Por qué Dios permite que se conquiste la tierra de Canaán? Todos estos elementos. ¿Por qué Dios permite, por ejemplo, que José sea maltratado por sus hermanos? Recuerda, Dios permite que haya una historia, pero interviene en la historia. Esto es importantísimo. La intervención de Dios en la historia humana. La intervención de Dios en la historia humana, hablando, dando una palabra, explicándolo, se combina para poder dar la historia de la revelación y es donde nosotros vamos comprendiendo el carácter de Dios. Nosotros no podemos centrarnos solamente en los eventos. Esto es muy importante que lo comprendamos. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, vamos a darle 7 vueltas a toda la ciudad para que caigan los muros y que el Señor nos dé esta ciudad en victoria. Y resulta que no sucede nada. Le dan 7 vueltas a la ciudad y no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque se centraron solamente en la obra de revelación, pero no en la palabra de revelación. Es decir, Dios le dice al pueblo, denle 7 vueltas a la ciudad, pero había un propósito. Ese propósito que Dios explica en su palabra es el que tiene que ayudarnos a entender un principio de parte de Dios que se va a aplicar a nuestro tiempo. Si tú le das 7 vueltas a la ciudad,
una vuelta diaria y al final de la semana le das 7 vueltas más, quizá no suceda nada. Porque te estás centrando en un evento histórico y no te estás centrando en el principio que Dios quería enseñarte a través de esa historia. ¿Me explico? Si tú le dices a alguien, ¿no crees en el Señor? Bueno, y preparas un altar y le pones las piedras, le pones agua y empiezas a orar, Señor, manda fuego del cielo para que ellos crean que tú eres Dios. Seguramente no pase. Y no es porque Dios no tenga poder. Dios podría hacerlo. Pero no sucederá seguramente porque estás olvidando, la palabra de revelación, el por qué Dios en ese momento histórico permitió eso. Así que para que podamos comprender la palabra de Dios tenemos que entender estos dos elementos y no confundirnos, no irnos solamente por el suceso histórico. No esperar que tú quieras cruzar un río y llamar a la televisión y todo y esperar que se detenga el río para que Dios haga lo mismo que hizo en aquel momento. No, recuerda que aunque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos, había un principio, había un por qué Dios estaba permitiendo eso. Había un propósito bueno de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Obra de revelación, palabra de revelación. Juntos tienen una historia de la revelación. Nosotros, al estudiar el Antiguo Testamento, tenemos que encontrar estos dos elementos y encontrar la historia de la revelación que nos va a enseñar un principio de parte de Dios para poder bendecirnos y bendecir a otros. Esto es lo que tenemos que estudiar cuando estudiamos la palabra de Dios. La revelación tiene un propósito de salvación. Ese siempre va a ser el propósito de Dios, mostrarnos su propósito de salvación para nuestras vidas. Josh McDowell, un escritor, pastor muy importante de nuestros últimos tiempos, opina que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dan testimonio porque tienen continuidad. Ambos fueron escritos en un periodo de 1500 años aproximadamente, pero hablan de lo mismo. Fíjate qué impresionante, tantos autores, tantas épocas, tanto tiempo, y todos están reafirmando la misma situación. A pesar de los diferentes autores, su diferencia en cultura, educación, estatus económicos, diferentes estados de ánimo, diferentes circunstancias, todo habla acerca de Jesús, la revelación máxima de Dios. Hay muchas cosas que podría comentarte que es importante que sigamos hablando acerca de esta introducción, pero voy a dejarlo para el siguiente episodio, que será el martes a las 10 de la mañana, donde voy a continuar este asunto importante acerca de la introducción y elementos que tenemos que ir comprendiendo. Ya te dejé algunos para que tú los apuntes, los estudies y puedas empezar a trabajar en esta parte que es muy importante. Recuerda, hablamos de la revelación, hablamos de las obras de revelación, palabras de revelación, cómo conjugan la historia de la revelación, hablamos de la revelación progresiva. Así que todo esto, por favor, apúntalo, guárdalo, regresa esta transmisión si quieres para que la veas otra vez y puedas ir comprendiendo los elementos. Y si te queda alguna duda, por favor, en unos momentos más voy a dar un espacio para que podamos entrar en esa parte e irla analizando. Mientras tanto, antes de continuar con la introducción, que la voy a dejar para la siguiente semana, continuar con este espacio de introducción, vamos a irnos al libro de Génesis. ¿Estás listo? Si estás listo, por favor, hazme un comentario para saber que estás preparado y que tienes lápiz, algo para apuntar, para que empecemos a estudiar el libro de Génesis. ¿Estás listo? Espero que sí, háganmelo saber, por favor. Muy bien, libro de Génesis. Génesis no es una historia distinta o separada de la historia del Éxodo. Tiene en realidad todo que ver con el Éxodo. Moisés está en el monte Sinaí. Estamos hablando del libro de Éxodo, aunque estamos conectándonos con Génesis. Ponga atención, por favor. Moisés está en el Sinaí cuando han salido de Egipto y cuando Dios le está dando las tablas de la ley. Le está explicando su propósito. Entonces, el pueblo tiene muchas preguntas. El pueblo de Israel había escuchado todo de una forma que se llama tradición oral. Hasta ese momento histórico no existía la escritura. Así que el pueblo de Israel mantenía las historias de lo que Dios había hecho con ellos a través de la tradición oral. Es decir, el abuelo le contaba al padre, el padre le contaba al hijo, el hijo le contaba al nieto, y así iba de generación en generación, cada uno contando lo que Dios había hecho en sus vidas. Así perduraba.
la historia de lo que Dios había hecho con cada uno de ellos. Por eso la Biblia nos enfatiza este aspecto tan importante, que fue lo que hizo Israel. Mantuvo la tradición oral por muchos años. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que hacer esto también, de enseñarle a nuestros hijos. Mi familia, mi esposa y yo nos tomamos cada noche un tiempo para contarle a nuestros hijos historias de la Biblia, historias y testimonios acerca de Dios. Nos tomamos tiempo para contarles acerca del diluvio, acerca de Adán, pero también nos hemos tomado tiempo para contarles por qué nos enamoramos de Dios, qué es lo que Dios hizo en nuestras vidas, por qué nosotros decidimos servir a Dios, por qué amamos a la gente, cómo Dios trató con nosotros. Estas cosas son parte de una tradición oral también. Nosotros le estamos contando los testimonios de las vivencias que tuvimos con Dios a nuestros hijos. Así que esto era lo que hacía hasta este momento. Fíjate cuánto tiempo ha pasado. Hasta el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto y ahora está frente al Sinaí, en el desierto, donde Dios le está dando las tablas de la ley a Moisés. Hasta este momento histórico no había escritura. Por lo menos no habían escrito nada ellos, pues, los hebreos. Lo único que había aquí era lo que Dios había hecho con la vida de Moisés. Fíjate qué importante es este aspecto. Cómo Dios prepara todo con un propósito específico para nuestras vidas. ¿Recuerdas a Moisés? Moisés, si tú recuerdas la historia que está escrita acerca de él, dice la Biblia que Moisés, sus primeros años de vida los vivió en el palacio de Egipto. De hecho, estuvo ahí por tanto tiempo hasta que fue joven. Él aprendió la cultura egipcia, aprendió el conocimiento sobre liderazgo, sobre manejo de multitudes, que debían aprender los hijos de faraones, la gente que estaba en política. Él aprendió sobre la escritura de aquella época. Todo eso Moisés lo aprendió. Y esto es tan importante porque fueron elementos que Dios permitió que más adelante él usara para conducir al pueblo de Israel. Dios lo capacitó. Dios le dio tiempo para que él se preparara y pudiera dirigir a su pueblo. ¿Te das cuenta? Dios no llamó a cualquier persona. Dios desde el principio estaba preparando a Moisés para que pudiera rescatar a su pueblo. El pueblo de Israel a lo mejor pensó que Dios ya se había olvidado de ellos y tenían años orando, años pidiéndole a Dios. Sin embargo, hacía tiempo que Dios ya había intervenido a través de Moisés. Lo había rescatado para que pudiera estar en el palacio, para que pudiera prepararse y tener todos estos conocimientos y no solo liderar al pueblo de Israel, no solo tener acceso a poder mirar al faraón de aquella época, que había sido su familiar, con el que se había criado seguramente, sino que además Moisés iba a poder escribir, ser el primero que escribiera sobre todo esto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. De hecho, eso es lo que se cree. Se cree que Moisés es el que empieza a escribir. El primero que escribe la historia de lo que Dios había hecho. Todo lo que está escrito en Génesis, todo lo que está escrito en Éxodo, se cree que el Pentateuco fue escrito por Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que escuchó toda la tradición oral y pudo ponerla por escrito. Fíjate qué interesante. Éxodo 19 nos habla de que Jehová hace un pacto con Israel. Ese pacto que hace con Israel es el origen de lo que del por qué nosotros llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. En su momento te voy a explicar más profundamente, pero a grandes rasgos necesitamos entender que la traducción de testamento en realidad viene de la palabra pacto en el hebreo con el que se escribió. La palabra pacto, es decir, Antiguo Testamento, en realidad en el original quisiera decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. En cada pacto hay una promesa. Eso es lo que Dios quiere dejar sembrado en esta parte de la Biblia. La promesa que Dios da de amar, de salvar, de ayudar y de estar no solo cerca, sino con el ser humano, en una relación plena. En el Nuevo Testamento se completa, se cumple esta palabra que se ha dado en el Antiguo Testamento. Dios hace un pacto con Israel. Dios, teológicamente diríamos, se casa con Israel, adopta a Israel y les enseña a través de reglas. ¿Recuerdas que dijimos que cuando uno es niño, a lo mejor no puedes explicarles los porqués, pero le das reglas? Por eso hay un libro que se llama Levítico, que está lleno de reglas. Lleno de reglas. De hecho, hay gente que dice, ¿por qué Dios da tantas reglas?
Es tedioso a lo mejor para algunos ver tantas reglas en la Biblia. Sin embargo, Dios tiene un buen propósito al hacer esto. Déjame te explico. En la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, este ejemplo me encanta. Dios dice que no deberían tomar agua estancada, sino agua que esté corriendo, agua corriente. Los que obedecían las reglas de Dios no se enfermaban, porque en ese momento no había conocimientos de bacteriología. Sin embargo, la gente que no obedecía a Dios y tomaba agua estancada, que tenía bacterias, pero ellos no sabían qué eran las bacterias, no iban a poder comprenderlo, entonces morían por enfermedades. Pero los que obedecían a Dios, ellos permanecían, siendo cuidados por las reglas de Dios. ¿Te das cuenta cómo lo que estoy explicándote, lo que estoy explicando acerca de la revelación progresiva se hace realidad aquí? Dios daba ciertas reglas que en su momento a lo mejor no entendían, pero quienes la obedecían tenían la bendición de vivir, de salir adelante, de continuar, de crecer. Esto es importante que podamos entenderlo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos bendice. Fíjate, ahí está el principio. Es lo que estaba diciendo. La obra de revelación es Dios dando una regla. La palabra de revelación es cuando Dios explica esa regla. Y tú puedes comprenderla y darte cuenta que ahí Dios estaba guardándonos. Entonces se completa la historia de la revelación, donde Dios está mostrando su amor. El significado de todo esto es Dios cuidándonos como un buen padre, protegiéndonos siempre. Es lo que Dios hace con Moisés. Dios lo prepara hasta que llega a un punto en que está listo y es el primero que escribe. Y escribe sobre la historia de Israel, porque Dios adopta a Israel para que a través de Israel inicie toda la historia de la salvación. Y fíjate cómo Génesis es una especie de embudo, dicen los teólogos. ¿Qué significa esto de embudo? Dios empieza a revelar desde la historia de la creación y empieza poco a poco, luego hasta de Adán, luego se va con Caín, Abel, con Noé, y cada vez más se va acercando a una parte específica, hasta que llega a Jesús. Y de Jesús se pasa a la iglesia, a los apóstoles. ¿Te das cuenta cómo todo tiene un propósito hasta llegar a Jesús, al único y suficiente Salvador? Es una especie de embudo que nos va dirigiendo hacia donde Dios ha preparado, para que nosotros podamos conocer el carácter de Dios, el amor de Dios y el plan de Dios para con nuestras vidas. Mira qué hermoso es esto que Dios está haciendo. Dios escoge a Israel para que a través de él el Señor salve a la humanidad muchos años después a través de Jesús. No podemos ver a Génesis si no vemos primero al Sinaí. Tenemos que mirar esta parte de Éxodo para comprender la historia que Dios forma o que Dios hace. Para poder comprenderla tiene que mirarse a la inversa. No desde Génesis en adelante, sino desde el momento histórico donde se participa hacia atrás. Si tú puedes ver a ese momento histórico donde Dios está explicándoles a Israel su porqué a través de lo que está escribiendo Moisés, te vas a dar cuenta que Moisés empieza a darle sentido a la vida de los israelitas. Les dice, todas esas historias que ustedes cuentan desde el principio de la humanidad, es Dios diciendo, yo siempre estuve con ustedes. Desde el inicio de la creación, desde Adán y Eva, desde Abel, desde Noé, desde cada uno de los personajes de la humanidad, desde Abraham, yo estuve cuidándoles, yo estuve protegiéndoles, yo les estuve dentro de un plan, dentro de un propósito bueno y de amor. Fíjate cómo todo eso se va dando a través de la historia. Cómo a través de José Dios los guardó, Dios tuvo un plan perfecto. Y cómo los israelitas ahora que están en el desierto, que están preocupados quizá porque acaban de salir de una ciudad donde, aunque sufrían, tenían comida, tenían muchas cosas, Dios les está mostrando, yo siempre tuve un plan con ustedes. Están aquí porque yo les traje aquí y les voy a hacer una gran nación y a través de ustedes vendrá el Salvador del mundo. ¿Te das cuenta? Todas estas promesas hermosas que vienen de parte de Dios, cómo les da sentido cuando les habla acerca de Abraham, cuando pueden leerlo, cuando pueden darse cuenta que Dios tenía un propósito específico para cada uno de ellos, como Dios lo tiene para ti. Ese es el principio de lo que estamos estudiando en todo
todo el Antiguo Testamento es que así como Dios tuvo un propósito específico con Israel, bueno y de bendición, ese principio tiene que aplicarse a tu vida. Dios tiene un propósito específico para ti y para cada persona que nos escuche acerca del amor de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros. Podemos estar pasando un desierto, puede pasar un diluvio en nuestra vida, pueden pasar circunstancias muy complicadas, pero Dios no se ha olvidado de ti. Y si tú eres fiel, si tú obedeces a Dios, Dios cumplirá su propósito en tu vida. ¿Te das cuenta? Esto que te acabo de decir, lo estoy sacando de todo el Antiguo Testamento. Es la palabra que va dirigida a nuestra vida desde todo el Antiguo Testamento. El libro de Génesis se llama así se le pone al primer libro de la Biblia en una traducción que se llama Septuaginta. Y se le dice Génesis porque Génesis significa principio, porque habla del principio. Pero en hebreo, Génesis, se dice Bereshit, que significa principio también. Pero tiene una aplicación diferente. Habla del origen de todo. Por favor, esto es muy importante. Este es el entendimiento correcto del libro de Génesis. El libro de Génesis habla del origen de todas las cosas. El origen de las bendiciones, el origen de las promesas, el origen del pacto, el origen de la muerte y del pecado, el origen de todo. Por eso Génesis se entiende que es el principio de todo. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Como ya te dije, el autor de Génesis se cree que fue Moisés y fue escrito en el Sinaí, en ese momento importante del que ya te hablaba. Génesis está dividido en dos partes. El primero es el prólogo primitivo, del capítulo 1 al capítulo 11, y se llama así porque no es la historia que se busca contar. Lo que se quiere contar en realidad es del Sinaí hacia adelante. Se le da sentido a lo que ellos vivieron en el Sinaí. Por eso debe estudiarse Génesis para entender todo lo que Dios estaba tratando de explicar, para que cuando ellos estuvieran en el Sinaí comprendieran el propósito de Dios. La segunda parte en que está dividida Génesis es la parte del prólogo patriarcal. Esto es del capítulo 12 al 50, cuando termina. La palabra patriarca o propósito patriarcal no significa, no está específicamente señalada hacia los hombres. Más bien, la palabra patriarca que se utiliza aquí tiene que ver con de aquel que hace patria. No es patriarca de padre, de hombre, sino patriarca del que hace patria. Entonces, Sara, por ejemplo, Agar y otras más, otras mujeres que están retratadas en el Antiguo Testamento, también son patriarcas. Por eso, en la genealogía de Jesús, también se mencionan a las mujeres. O sea, Dios dignifica a la mujer desde el inicio de los tiempos. Mira cómo Génesis está plasmado de toda esta historia tan importante. Esta segunda parte, el prólogo patriarcal, es donde tú puedes ver todas las personas que hicieron patria, es decir, que contribuyeron a la construcción de una nación a través de la cual vendría Jesús, a través de la cual se cumpliría la promesa de Dios. El prólogo primitivo, que es la primera parte de Génesis, comienza hablando de que es Dios el que inicia las cosas. Hay una frase que encontramos nosotros en Génesis. En el principio creó Dios. En hebreo, esta frase sería Elohim Bereshit bara. Elohim Bereshit bara. Elohim es un término que se utiliza para hablar de Dios. Es uno de los nombres de Dios, uno de los nombres principales. Y tiene que ver con la cuestión creadora. Elohim es Él que crea. Número uno. Bereshit significa origen. El que crea en el origen, en el momento donde no había nada. Nosotros batallamos con comprender esto porque decimos, ¿quién creó a Dios? Pero si nosotros comprendemos esta palabra hebrea que quiere decir Bereshit, que significa origen, estamos viendo que nadie creó a Dios. Dios creó el origen. Dios fue el que inició las cosas. Dios siempre es. Este es un término complicado de entender a lo mejor para nosotros, pero es importante porque esta es la base de todo lo que tiene que ver con Dios. Dios no necesita ser creado. Dios crea la existencia. Y nosotros comprendemos la existencia como cuando vivimos y cuando morimos se acabó la existencia, pero Dios es más que eso. Dios es eterno. Ya entraré un poco más a explicar más adelante acerca de esto. Pero hablando de lo que decíamos, Dios es el que crea el origen. Dios llama por nombre porque esto implica tu historia desde tus inicios.
En el caso de los primeros seres humanos, Dios les habla por nombre. Dios nombra a Adán, nombra a Eva, y empezamos a ver que Él habla por nombre a las personas. Pero Dios no se revela con un nombre. Cuando Dios empieza a mostrarse por sus hechos. Fíjate qué importante es esto. Dios permite a través de la historia su intervención, y a través de esas intervenciones Dios empieza a mostrar su carácter poco a poco, que es lo que hablábamos al principio. Por eso a Dios no los podemos encerrar con un nombre simplemente. Para nosotros, de una manera breve, podemos decir Dios. Sin embargo, Dios es tan grande, tan poderoso, que no lo podemos encasillar en un solo nombre, con ciertas características que nosotros digamos. Es decir, a Dios no lo podemos definir. Definir a Dios sería limitarlo. Y tú no puedes limitar a Dios. Yo no puedo limitar a Dios. Sin embargo, a través de la historia, Él va mostrándonos elementos de quién es Él y de cómo es Él. Moisés inicia nombrando a Dios no como Jehová, que fue con el primer nombre con el que Él ya se reveló, sino como Elohim, porque Él dice, Él es el que crea. Y Bara, que es la última palabra de las que hablaba yo, se entiende como crear o hablar, es un verbo. Dios es el que habla, y a través de su palabra las cosas son creadas. Elohim Bereshit Bara, en realidad lo que dice es que Dios, cuando no existía nada, creó las cosas. O sea, en el principio, cuando no había ni historia, cuando no había tiempo, Dios creó de la nada los cielos y la tierra. La palabra de Dios tiene tanto poder que es una palabra creadora. Dios es el que crea. Cuando en tu vida tú sientes que estás perdido, Dios es el que crea esperanza, si tú le crees. Cuando tú estás angustiado porque no sabes qué es lo que vendrá, porque no sabes si habrá una oportunidad, Dios es el que crea. Y dice, yo creo las circunstancias, yo creo los elementos, yo tengo el poder para que donde no hay nada pueda haberlo. ¿Te das cuenta cómo aquí está el principio de Dios a través de su palabra? Dios nos está mostrando sus propósitos aquí en su palabra. Mira qué hermoso es esto. La palabra de Dios es creadora. Dios dijo y fue hecho. En Génesis, del capítulo 1 al versículo 11, no solo se dan relatos como una cuestión histórica, sino estos relatos tienen la intención de enseñar algo. No solo muestran la creación, muestran el carácter de Dios desde el principio. Por ejemplo, las aguas no dice que Dios las creara, ¿sí? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Empezando estudiando Génesis, en el capítulo 1 y 2, Israel no era un pueblo marítimo, a pesar de que tienen playa, porque para ellos el mar en realidad representa culturalmente el mal, sus misterios, sus mitologías, muchas cosas que para ellos no eran agradables. Por eso Moisés no apuntó la creación del mar. Fíjate qué interesante es esto. Lo omitió por la predisposición que el pueblo de Israel tenía hacia el mar, porque lo veían como algo malo. Por eso, en ese entendimiento de la cultura israelita, entendemos por qué Moisés no habla de este elemento de la creación del mar. Pero en el Apocalipsis, fíjate cómo está la unión de lo que yo te decía. Entender el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, Juan, hablando del último libro de la Biblia, Juan mira en el Apocalipsis un mar de cristal que está bajo el trono de Dios, y que es un mar de cristal, está en quietud, está cautivo, está sujeto bajo los pies del Señor y bajo los pies de nosotros. Vamos a caminar sobre el mar de cristal. ¿Qué significa esto? Tiene más que el significado literal de un mar que está hecho de vidrio. Más bien, si nosotros entendemos el contexto de Israel, estamos viendo que Dios tendrá detenido totalmente, controlado totalmente el mal. Vamos a poder caminar y no tener temor ya más del mal, de la incertidumbre, del peligro, porque estará bajo los pies del Señor. Este es el elemento que nos permite comprender lo que sucede en el Nuevo Testamento, el entendimiento de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? El mar de cristal nos está indicando que el mal ya no podrá hacernos nada, que Dios está en control y que ahora está totalmente detenido. ¿Te fijas cómo es hermoso el entendimiento de la palabra de Dios? Cuando podemos
hilar cada elemento importante. Así es lo que nosotros podemos comprender. Se dice que Génesis 1:1 es una creación resumida y Génesis 1:2 ya empieza a explicar este resumen del versículo anterior. ¿Te acuerdas de este pasaje donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué? La realidad es que Moisés no está contando historias, está dando respuestas a preguntas que se está haciendo en un momento específico el pueblo de Israel. Está dando respuestas. Al hablar de desorden, habla de caos. Para que Dios entre al mundo y ordene todo. Un orden intencional y planificado, pues Dios es el que pone orden. El pueblo de Israel, hablando de lo que estaba viviendo cuando estaba en el desierto, en el Sinaí, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo estaba confundido, estaba en una especie de caos. No tenían una tierra, no sabían a dónde se iban a dirigir, estaban angustiados. Y entonces Dios, en ese momento específico, les muestra que cuando hay un caos, Él entra y ordena todas las cosas. Sobre el caos, sobre el mal, está Dios volando. Está Dios sobre el mal, dominándolo. No está siendo tomado por el mal, sino sobre el mal. ¿Te acuerdas? Esa es la explicación del pasaje donde dice que en el principio el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. No estaba dentro de las aguas que representan el mal. Estaba sobre las aguas, controlándolas. ¿Te fijas? Cómo Dios empieza a ordenar el caos. La preocupación, la ansiedad que el pueblo de Israel tenía en ese momento que estaba en el Sinaí, con Génesis, con la historia de la creación, está demostrándole al pueblo de Israel que Dios estaba en control, que Dios podía ordenar y construir todo, aún desde lo que parecía nada. Cuando ellos no tenían una tierra, cuando ellos no tenían identidad, cuando ellos no tenían seguridad, Dios les estaba diciendo, yo les puedo dar todo esto y más, porque yo soy Elohim, el Dios creador. Fíjate qué interesante cuando lo empezamos a estudiar así, a través de lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel. Dios usa su poder y crea de lo que no había nada. Continuemos. Hablando acerca de la creación del mundo, y esta ya es la última parte de lo que vamos a dar acerca de Génesis, vamos a continuar el martes, así que si tienes preguntas, por favor, velas preparando porque voy a dar el espacio para preguntas. El universo, de acuerdo a la Biblia, fue creado en 6 días. La palabra hebrea yom, que es la que se utiliza para explicar que cada día de la Biblia, dice que es un día de 24 horas. Hay personas que dicen que se refiere a un tiempo indefinido. En realidad, sea un día de 24 horas o sea un tiempo indefinido, lo que la Biblia quiere mostrar es que Dios creó. Nosotros creemos ya por todo el contexto de la Biblia, por todo el poder de Dios, que Dios lo hizo en cada día de 24 horas. Sin embargo, Dios tiene tanto poder, Dios tiene tanta capacidad, que Dios no se detiene por nuestras interpretaciones. Dios es Dios. Lo importante que la Biblia quiere que quede sembrado en nuestro corazón es que el que creó fue Dios. El que hizo las cosas desde el inicio fue Dios. El que metió orden fue Dios. El que ordenó todo con su sabiduría y arregló todas las cosas fue Dios. Archer, un autor, defiende la palabra de Dios y la creación de Dios con bases científicas. Él dice que Dios tuvo un propósito específico para crear en el orden que creó. Fíjate qué interesante es esto. Dios crea primero la luz. Se cree que fue un acto de energía que Dios permitió que se creara, para después crear el firmamento, luego la tierra seca, la flora, luego las lumbreras, las estrellas, la luna, el sol, todo esto que, si tú te das cuenta, cada cosa va soportando la anterior. Luego la fauna, con el sol, ahora sí, la fauna puede darse. Luego el ser humano. Pero el ser humano está hasta el final de la creación con un propósito específico. Si no hubiera luz, si no hubiera firmamento, si no hubiera tierra seca, si no hubiera sol, lumbreras, si no hubiera fauna, el hombre no habría podido subsistir. Así que Dios, en un orden sabio y específico, va construyendo cada cosa para poder crearle un hogar al ser humano donde pueda vivir. Para este entonces,
Cuando Moisés escribe esto, ¿quién podría pensar en este asunto de la física, de la lógica, de todo esto que se da? Pero Dios, en su sabiduría, sí lo toma en cuenta y crea de una manera ordenada, creando fundamentos sobre lo cual construir lo demás y construir lo demás y así llegar hasta el hombre. Si no, el hombre no hubiera sobrevivido. Había un propósito de Dios haciendo cada cosa en su momento específico. Ahora, algo muy importante es esto. En Génesis 1:26, Dios da un mandato cultural al hombre. Cultura es todo lo que yo hago con lo que me rodea, dependiendo de mis valores y mis principios. Dios le dice, juzga la tierra, a los animales. Dios le da la oportunidad y la confianza al ser humano de que el ser humano sea el que gobierne esta humanidad. Por eso es que nosotros tenemos una responsabilidad con el medio ambiente, con los animales, con nuestros semejantes, con el planeta Tierra. Porque a nosotros fue quienes Dios nos dio ese orden y esa confianza. Administra la tierra. Transfórmala. Fíjate que es instantánea. Digo, qué importante es esto que Dios está diciendo. Dios nos dice, hazte responsable de la tierra, del hogar que yo te doy. Tenemos una responsabilidad muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que nosotros somos responsables. Si hemos destruido la capa de ozono, si hemos afectado a los animales, si hemos creado la extinción, hemos llegado al punto de que haya especies que se estén extinguiendo, no es culpa de Dios. Es una mala administración del ser humano. Las consecuencias que nosotros estamos alcanzando hoy en día son resultado de nuestras decisiones, no de una no intervención de Dios. Al contrario, Dios intervino y nos permite decidir. Y nosotros somos los que estamos construyendo o destruyendo este hogar que Dios nos dio. Hay algo importantísimo que nosotros podemos entender en la Biblia. Dos principios. El primero, Génesis 1:26, Dios crea al hombre, pero se habla de sentido genérico. Al hombre y a la mujer, crea al ser humano. Más adelante, cuando habla de la creación de la mujer, lo hace más bien en un sentido de dignificarla. Tú te das cuenta que en la primera parte, en Génesis, habla de que Dios creó al ser humano y después hace como una segunda narración donde explica cómo es la creación del ser humano y de la mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque está haciendo un apartado especial para dignificar a la mujer, para mostrar las diferencias entre el hombre y la mujer, no en cuanto a grados de importancia, sino más bien para mostrar que son diferentes funciones, diferentes roles, pero ambos sumamente importantes. Ambos con el mismo grado de importancia, con responsabilidades distintas, pero ambos importantes, hechos para complementarse, no para destruirse, no para repelerse, no para atacarse, sino para ser uno, para ser mayores, juntos. ¿Te das cuenta cómo es importante este principio que encontramos en la Biblia? Todo esto está en Génesis. Mira qué más. Al llegar al séptimo día, la Biblia dice que Dios descansa. Dios descansa justo después de haber creado al hombre. Hay un propósito en esto. Dios no descansa porque se haya cansado. Dios se da este tiempo para convivir con el ser humano, para tener intimidad con él. Una vez más se revela el propósito de Dios. El propósito del séptimo día, del día de descanso, del primer día del ser humano, es que el primer día, que lo primero de nuestras vidas sea relacionarnos con nuestro Dios. Una vez más, el propósito principal de Dios a través de su palabra, relacionarse con el ser humano, ayudar al ser humano, fortalecer al ser humano, permitirle crecer en su amor, está revelado aquí mismo. El primer día Dios le permite a Adán iniciar así, con la perfección. Todo está en un mundo ordenado, todo está en su lugar y Adán está en perfecta intimidad con Dios. Ahí está nuestra paz, ahí está nuestro Edén. Ese es el lugar que Dios permite para que nosotros vivamos en plenitud, estando con Él. Tú nunca, escucha bien esto, nunca vas a tener una paz completa, una bendición completa en tu vida, si no es a través de una conexión profunda con Dios. Por eso, el libro de Génesis, el libro de los orígenes, empieza enseñándonos este principio.
Si no estamos en relación con Dios, nuestra vida va a perder sentido, va a perder propósito y no vamos a poder crecer y avanzar. No vamos a poder vivir plenos, no vamos a poder vivir en nuestro Edén, en nuestro lugar de plenitud. La plenitud del ser humano se encuentra en la presencia de Dios, en relación profunda con Dios. Quisiera que oraras conmigo, por favor, para decirle a Dios: Señor, ayúdame a entender tus propósitos y darme cuenta que el primer mandato que tú le das a tus discípulos cuando tú los eliges es que ellos estén contigo. Y lo que tú haces cuando el hombre es creado, la primera cosa que haces con él es tomarte un tiempo para estar con él, para descansar con él, para intimar con él. Ayúdanos, Señor, a aprender que lo más importante en nuestra vida, nos lo estás diciendo a través de toda la Biblia, es estar bien contigo, es tener paz contigo, es buscarte a ti. Cierra tus ojos donde estés y ora conmigo a Dios, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado para poder profundizar en la Biblia, en lo que tú nos has dejado, Señor, para poder conocerte. Te pedimos que tú bendigas estos tiempos que vamos a tener, Señor, donde vamos a aprender de tu palabra, de las intenciones de tu corazón, donde vamos a aprender todo lo que tú estás preparando para nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a crecer en ti. Danos la sabiduría para poder comprender cada término, cada elemento, cada cosa que estamos estudiando. Poder comprenderla al máximo y tener, Señor, avances en nuestra vida, amándote, dándote el primer lugar por sobre todas las cosas. Señor, que nuestra vida te honre y en nuestra vida podamos buscar lo más importante, que es la relación contigo. Que no nos olvidemos que estando relacionados contigo, nuestra vida estará plena, llena de gozo, llena de paz, llena de tu presencia. Te damos gracias porque tú tienes un plan perfecto para nosotros. Ayúdanos a seguirlo comprendiendo, a seguirte amando, a seguir disfrutando tu palabra y todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero dar gracias a todas las personas que nos han hecho sus comentarios. Sé que ha sido un poco extenso este tiempo. Nos llevamos casi una hora. Y quiero dar estos últimos minutos por si alguien tuviera alguna pregunta. Si tienes alguna pregunta de lo que hemos hablado, por favor escríbela en los comentarios. Es el tiempo para poder explicarla. Si no la tienes, por favor coméntame simplemente si te gustó, si entendiste algo de lo que vimos, si te sientes cómodo, si tienes alguna sugerencia de lo que podemos hacer en estos tiempos, te lo voy a agradecer mucho. Mientras tú lo haces, también te invito a que nos ayudes a compartir para que más personas puedan tener acceso a este material. Vamos a estarlo haciendo todos los martes a las 10 de la mañana y todos los viernes a las 8:30 de la noche. Estos tiempos van a ser complementarios, vamos a continuar con lo que quedamos pendiente el martes a las 10 de la mañana y así sucesivamente. Si tú no te puedes conectar el martes a las 10 de la mañana o el viernes como hoy a las 8:30 de la noche, pues te invitamos a que veas la transmisión, aunque sea ya en la noche, aunque sea en la tarde, en el horario que tengas disponible, pero que no te pierdas ninguno de los episodios, porque cada uno va a irnos ayudando a comprender más profundamente la palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Éxodo, el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Vamos a ir así por cada libro de la Biblia, vamos a ir profundizando para que tú vayas comprendiendo por qué dice la Biblia lo que dice. ¿Por qué Dios estaba diciendo eso? ¿A qué se refería? Así que yo te invito a que hagas un ejercicio. Mientras tú estás tomando este curso, por favor, tómate el tiempo también de leer la Biblia. Lee Génesis. Ahora con estos nuevos ojos, con esta nueva visión de la que estamos hablando. Te aseguro que va a ser de bendición para tu vida. Y así, como vayamos avanzando a través de los libros de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, velo leyendo y te vas a dar cuenta de qué entendimiento tan profundo va a darle a tu vida. Gracias a cada uno de los que comentan, gracias a mi querido Fernando Castillo, gracias y a todos los que están comentando, a mi querida esposa, muchas gracias a todos los que están ahí, a Elizabeth Cruz, gracias a cada uno, a Mari Pérez, a Janet desde Tabasco, mi querida pastora y prima, Janet Salvador Castillo, gracias a Chute Ayala, gracias a Blanca Sánchez, a Eunice, a Ana, gracias a Monse, gracias a Carito, a Verónica. Muchas gracias a todos los que comentan, a todos los que reaccionan y a todos los que comparten para que esta enseñanza pueda llegar a más personas. Recuerda que nos vemos el día
martes para continuar con esta serie. Sin embargo, acuérdate que mañana, si tú estás en San Luis Potosí, también tenemos el tiempo de la reunión de los jóvenes Arjegón, chicos de 15 años en adelante, jóvenes, y tenemos la reunión de los teens, los adolescentes de 11 años en adelante. ¿Quieres información? Mándanos un inbox, por favor, a la página de Betel San Luis Potosí, o puedes venir aquí a Betel. Aquí se van a reunir. Se van a reunir a las 4 de la tarde el grupo de los adolescentes y a las 6 de la tarde el grupo de los jóvenes Arjegón. Aquí en Betel, Avenida Soledad 3850, Colonia San Felipe, Soledad de Graciano Sánchez. También, si tú quieres acompañarnos el domingo, te recuerdo que tenemos 3 reuniones ya. El domingo, reuniones presenciales. La reunión de las 10 de la mañana, la reunión de las 12 del día y la reunión de las 6 de la tarde. Puedes venir a cualquiera de ellas de manera presencial, y si tú quisieras o no puedes estar por alguna situación, entonces puedes accesar a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, Betel San Luis Potosí, así como la página. Así escribes en YouTube, Betel San Luis Potosí, y a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo nuestro servicio totalmente en vivo. Tú puedes verlo en ese horario o en el horario que tú quieras, ahí queda guardado también para que puedas conectarte. Te mandamos un fuerte abrazo a nombre de nuestro pastor, el pastor Paco Díaz, a nombre de mi esposa, de mis niños. Que Dios te bendiga grandemente. Que pases una excelente noche. Y si tienes alguna pregunta, por favor, haznosla llegar. ¿Sale? A través de este medio, y vamos a estarla respondiendo a la brevedad posible. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana para continuar con esta serie de enseñanzas acerca del Antiguo Testamento. Hasta pronto.